¿Qué tal, hermanos y hermanas? Un gusto poder estar con ustedes y poder compartir el día de hoy la clase semanal de Ven, Sígueme. Día vamos a tratar los capítulos del 8 al 11 de Tercera de Nefi. Pero antes de eso quiero presentarme un poco. Mi nombre es Gary Arias Rojas, yo soy de Mollendo, tengo 20 años y yo he retornado hace un mes aproximadamente de mi Misión Colombia Barranquilla. Y les doy mi testimonio acerca de la gran obra que el Señor está haciendo hoy en día. Les testifico que Él verdaderamente nos ama y nos proporciona el camino para regresar nuevamente a su presencia. Y yo creo que ese es un tema al cual también quiero enfocarme hoy en día en la lectura de Ven, Sígueme. Dice: levantaos y venid a mí. Quiero comenzar con una escritura que se encuentra en Tercera de Nefi, capítulo 11, versículo 10. Son las palabras de El Salvador resucitado, cuando se presentó aquí en las Américas. Él dijo: he aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas testificaron que vendría al mundo. Con estas palabras el Salvador resucitado se presentó a sí mismo, dando el cumplimiento a profecías del libro de Mormón de más de 600 años. El elder Jeffrey de Holland, de los 12 apóstoles, dijo: esa aparición y esa declaración constituyeron el punto central, el momento supremo de toda la historia del libro de Mormón. Era la manifestación y el decreto que habían animado e inspirado a cada uno de los profetas nefitas. Todos habían hablado de él, cantado sobre él, soñado con él y suplicando en oración que él apareciese. Y ahora, efectivamente, él estaba allí. Era el día cumbre. Había llegado el Dios que convierte toda la noche tenebrosa en una mañana de luz. Hermanos y hermanas, el Salvador muchas veces ha testificado a sí mismo. Él ha dicho de sí que Él era la luz y la vida del mundo. En Tercera de Nefi, capítulo 9, versículo 18, dice lo siguiente: yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y en el capítulo 11, versículo 11 de Tercera de Nefi también dice: he aquí, yo soy la luz y la vida del mundo. He bebido la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre. Hermanos, el Salvador muchas veces ha testificado, y muchos apóstoles, profetas, y muchos de nosotros también testificamos que Jesucristo es la luz del mundo. Es la luz que le da vida al mundo. Yo quiero enfocarme en algo muy especial. Hay unas preguntas que se encuentran aquí en Ven, Sígueme, que quiero leerlas con ustedes. La primera pregunta es: ¿qué aprende en estos capítulos acerca de la oscuridad y la luz espiritual? Segundo, ¿qué le trae oscuridad a su vida? Tercero, ¿qué le trae luz a su vida? La primera pregunta nos manda a reflexionar y a poder pensar e identificar cuáles son las cosas que nos trae luz y cuáles son las cosas que nos trae tinieblas a nuestra vida. Y la segunda y la tercera pregunta, yo pienso muchas veces que es algo más personal. ¿Qué me trae luz a mi vida y qué me trae las tinieblas y la oscuridad espiritual a mi vida? Si nosotros recordamos en la visión que tuvo el profeta Ley en el árbol de la vida, recordamos que hubo una senda y ahí estaba el árbol de frente de él. Bueno, él tenía que dirigirse hacia el árbol. Pero en el momento hubo muchas personas que estaban también yendo a este árbol, pero empezó a haber un vapor de tinieblas. ¿Y qué pasa cuando hay un denso vapor de tinieblas frente a nosotros? Pues no vemos. No podemos ver, es difícil ver. El Salvador, en este caso, en la visión que tuvo Ley, proporcionó una barra de hierro para que puedan aferrarse y dirigirse al árbol de la vida. Vamos a aplicar algo más. La luz disipa las tinieblas. Cuando el Salvador vino a las Américas, a las antiguas Américas, ya los profetas habían predicho su venida, cómo es que iba a ser. Iba a haber catástrofes, iba a haber muertes entre muchas personas, muchos se iban a arrepentir. Pero en este caso el Salvador, cuando vino a las Américas, una vez que él ya había resucitado, hubo una oscuridad completa en el pueblo. Fue tanto el movimiento sísmico, las tempestades, los incendios y muchas cosas que
que fue en todo el país, en todos los países, en todo el país, que causó que se cubriera todo el lugar de tinieblas. En el capítulo 8 menciona un poco acerca de esto. Dice, no podía haber luz por causa de la oscuridad, ni velas, ni antorcha, ni podía encenderse el fuego con una leña húmeda y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz. No se veía luz alguna, ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan densos esos vapores de oscuridad que habían sobre la faz de la tierra. Sucedió que duró por el espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz. Hubo grandes lamentaciones, gritos, llantos, continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. Hermanos y hermanas, hoy en día muchas veces también podemos experimentar este mismo vapor de tinieblas en nuestras vidas. Es por eso que se menciona como tinieblas espirituales, estamos hablando. Muchas veces la decepción, el pecado, la fatiga, la pérdida de tal vez de un ser querido o muchas cosas que el cuerpo padece. El Salvador ha hecho el camino. Cuando Él vino, Él nos mostró cuál es el camino que nos lleva directamente al reino de Dios, que nos regresa nuevamente al Padre. Este camino es estrecho, angosto, y no todas las personas lo encuentran. Pero refiriéndose a un camino estrecho y angosto y directo, siempre este vapor nos desvía del camino. Porque cuando hay un vapor de tinieblas nos ciega la vista y no podemos caminar, no sabemos a dónde ir, si derecha o izquierda. Es por eso que muchas veces personas que ya han entrado al camino, a la senda de los convenios, se desvía de tal senda. La gran bendición que nos da el Señor, gracias a la expiación que Él hizo por nosotros, es que nosotros podemos volver a tal senda, la senda de los convenios, por medio del arrepentimiento. El Salvador Jesucristo nos proporciona la luz guiadora para poder seguir el camino, para poder seguir en la senda de los convenios. Yo testifico que verdaderamente Él nos ama. Y Él pone personas a nuestro alrededor para que no caminemos solos, porque el Señor caminó solo. El Señor Jesucristo estuvo solo de su camino al Calvario. Él anduvo solo. Y esa es la razón por la que nosotros no vamos a estar solos, porque Él ya lo caminó, así que nosotros no podemos estar solos. Él proporciona amigos, proporciona líderes, proporciona familias, proporciona profetas, inclusive el Santo Espíritu ha proporcionado para que nosotros no podamos caminar solos. Él es la luz a la cual nosotros tenemos que dirigirnos. El Salvador es nuestra luz, esa misma luz que puede disipar las tinieblas. Él con su infinito amor nos bendice y nos guía a un camino correcto. Y si estamos desviados de la senda de los convenios, podemos regresar a tal senda. Quiero hablar un poco acerca del capítulo 11 también, de Tercera de Nefi. Esto pasó cuando la multitud del pueblo de Nefi se encontraba en los alrededores del templo, que era en la ciudad de abundancia, en la tierra de abundancia. Estaban maravillándose y asombrándose, dice el registro, entre sí, y mostrándose los unos a los otros el gran y maravilloso cambio que se había verificado, conversando acerca de este Jesucristo de quien se había dado la señal tocante a su muerte. Dice que mientras conversaban entre unos y otros, oyeron una voz como si viniera del cielo. Miraron alrededor porque no entendieron la voz. No era una voz áspera ni una voz fuerte. No obstante, y a pesar de ser una voz suave, penetró hasta lo más profundo de los que los oyeron. Y esta tercera vez entendieron la voz que oyeron y les dijo: He aquí a mi Hijo amado en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre, a él oíd. Y aconteció que al
Al entender, dirigieron la vista hacia el cielo otra vez, y he aquí, vieron a un hombre que descendía del cielo, y estaba vestido con una túnica blanca, y descendió y se puso en medio de ellos. Y los ojos de toda la multitud se fijaron en él, y no se atrevían a abrir la boca, ni siquiera el uno al otro, y no sabían lo que significaba, porque suponía que era un ángel que se les había aparecido. Hermanos y hermanas, ellos estaban viendo lo que todos los profetas en la antigüedad habían profetizado. Estaban viviendo en carne propia la resurrección del Salvador, el Hijo del Dios viviente, Jesucristo. Yo me imagino cómo habrá de ser ese sentimiento de muchas nefitas, de muchas personas, de muchos hombres y mujeres que estaban en espera de la llegada del Salvador. Un gozo inmenso, el poder ver enfrente al Hijo de Dios, el poder tocarlo, el poder dejar que sus hijos sean bendecidos por él. Más de 2.500 personas. Hubo más de 2.500 personas reunidas en la tierra de abundancia cuando apareció el Salvador Jesucristo. Y una de las cosas que me gusta es esta parte en el que dice: levantaos y venid a mí, para que metáis vuestras manos en mi costado y para que palpéis las marcas de los clavos en mis manos y en mis pies, a fin de que sepáis que yo soy el Dios de Israel, el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Vieron con ojos y palparon con sus manos y supieron con certeza y dieron testimonio de que era Él, de quien habían escrito los profetas que había de venir. Póngase a pensar, ¿qué le indica esto a usted en cuanto a la importancia de tener una experiencia personal para edificar su fe en Jesucristo? Ellos pudieron dar testimonio que vieron al Salvador. 2.500 personas estaban ahí. Pudieron dar testimonio que Jesucristo estaba ahí delante de ellos, que verdaderamente Él era el Hijo de Dios de quien los profetas habían testificado. Pudieron dar testimonio de que verdaderamente Él fue y es el Hijo que vino a expiar por los pecados del mundo, murió y resucitó para darnos salvación y vida eterna. Ellos en ese momento pudieron creer. La pregunta es, hermanos, ¿nosotros también creemos igual que ellos? ¿Qué experiencias necesito tener para fortalecer mi testimonio? Yo sé y testifico que Cristo es la luz del mundo. Yo sé y testifico que Él es el Salvador y el Hijo de Dios y Él nos ama. Y a la vez testifico que todos nosotros podemos arrepentirnos y volver a Él. Él ha proporcionado el camino, como les dije. Él proporciona líderes y amigos, vecinos, familiares, que nos pueden ayudar a poder volver nuevamente a su presencia. No se rindan en poder ir detrás de esa luz que le guía a Cristo. Porque ese camino por el cual ustedes están yendo, que es la senda de los convenios, es el único que nos lleva al reino. Mediten y distingan entre la luz y la oscuridad. Y después piensen qué es lo que le trae luz a su vida y qué es lo que le trae oscuridad a su vida. Y yo les prometo que el Señor les va a guiar en un buen camino. Y esto lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén.